En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo hay un intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo, hombre. Muy bien, diga conmigo esto. Enseñamos lo que sabemos. Testificamos lo que hemos visto. Creemos la palabra que oímos. Y producimos lo que somos. Amén. Nosotros lo creemos. Amén. Crecimiento y cuidado de la vida espiritual, parte número 5. Damos la bienvenida a los estudiantes y a los pastores que nos siguen en línea y a todas las personas que ven este video. Démosles un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos y compartir con nosotros la palabra de Dios. Bienvenida a toda la congregación que está esta mañana aquí en este lugar. Quiero decirles a las personas que no son parte de nuestra congregación que tenemos funcionando el Instituto Bíblico, la Escuela Bíblica Cristiana aquí en nuestro templo en Managua. Los programas de Escuela Bíblica funcionan los días sábados de 4 a 7 de la tarde con el primer nivel, el nivel básico de la escuela bíblica, y todavía hay oportunidad para las personas que se quieran agregar este sábado siguiente. Y también los días miércoles de las 6:30 a las 8:30 de la noche estamos llevando a cabo el inicio del nivel avanzado, del segundo nivel o nivel avanzado, y esto es para los estudiantes que son graduados del primer nivel o el nivel básico. Todos los estudiantes también de otras congregaciones que quieran tomar el estudio de nivel escuela avanzada, todavía hay oportunidad que se ingresen. Estamos dando inicio. Y también está abierto a los pastores que quieran, que estén al frente de una obra y quieran tener una mejor preparación a través de este estudio bíblico. Será un privilegio y un honor tenerles aquí con nosotros. Y las personas que nos quieran visitar en nuestras reuniones de iglesia, nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana y los domingos a las 5 de la tarde con los jóvenes. Los domingos a las 10 de la mañana es servicio general y nosotros le invitamos, si usted no tiene una iglesia donde usted se congrega y quiere venir a escuchar la palabra de Dios, no existe un compromiso de hacerse evangélico, solamente estamos invitándole a que venga, adore a Dios, escuche la palabra de Dios y tenga un tiempo de edificación en su vida espiritual, y que también usted puede aquí en un ambiente agradable, tranquilo, de ser edificado juntamente con su familia, si usted así lo desea. A través de 4 temas, en este tema de crecimiento y cuidado de la vida espiritual, en 4 domingos atrás hemos venido compartiendo sobre el crecimiento de la vida cristiana y cómo cuidar tu vida espiritual, cómo cuidar el desarrollo de tu vida espiritual. Déjeme partir de un punto que es sumamente importante y que abordamos en el tema 4, en la parte 4, perdón, de este tema. Y si usted quiere una referencia, bien puede ubicarse en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, a partir del versículo 1 en adelante del evangelista Juan Marcos. Ahí usted puede
examinar los primeros versículos de ese pasaje. Los evangelistas dicen, porque nosotros en nuestra Biblia cristiana evangélica reconocemos, generalmente se reconocen 4 evangelistas principales. Generalmente la fe cristiana reconoce como fidedignos, como auténticos, 4 evangelistas que escribieron no todo lo que Jesús hizo, sino que escribieron aquello que ellos quisieron dar a conocer como una muestra o como unos ejemplos, digamos, de todo lo que Jesús hizo sobre la tierra. Porque el evangelista Juan dice en el final de su libro que si ellos escribieran una por una las cosas que Jesús hizo, los milagros, las señales, todas las palabras que Jesús dijo mientras él caminaba sobre la tierra, dice ese evangelista que no habría posibilidad que los libros que se llenarían escribiendo alcanzaran en todo el mundo. Entonces ellos escribieron aquellas cosas que quisieron dar a conocer como un ejemplo del ministerio de Jesús. Así, por ejemplo, quizás Jesús levantó muchos muertos más. Muchos muertos fueron levantados de la tumba o cantidades de personas que tal vez estaban ya en el ataúd y que Jesús los volvió a la vida. Pero en los evangelios solamente se relatan 3 acontecimientos de resurrección de muertos, que son la resurrección de la niña de Jairo, de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, la resurrección de de Lázaro, después de 4 días de muerto, y la resurrección también del hijo de la viuda, de la mujer, de Naín. Entonces, 3 ejemplos, pero quizá Jesús haya levantado muchos muertos más y muchos milagros que no están relatados en los evangelios. El día de hoy, en la información que hay y que circula en el mundo, en nuestro mundo actual, que es un mundo muy tecnológico, hoy se escucha hablar de otros evangelios. Se escucha hablar del evangelio de Judas, se escucha hablar del evangelio de María Magdalena, se oye hablar del evangelio de Tomás, se oye hablar de otros que escribieron libros llamados evangelios. Pero a través de la historia temprana, desde los mismos inicios de la fe cristiana, esos libros nunca se escribieron y nunca se reconocieron. Eso es algo falsificado que vino en los últimos tiempos a filtrarse a nuestro mundo de hoy, y que usted ve por todos lados. Usted ve información, incluso grandes documentales haciéndose sobre estos supuestos escritos que dan información de la vida de Jesús. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque estamos hablando del crecimiento de la vida espiritual y el cuidado de la vida espiritual. Pero quiero iniciar de Marcos, ahí, porque Marcos, que es uno de los 4 evangelistas, y todos los evangelistas, Mateo, Lucas y Juan también, empiezan hablando del evangelio desde un punto de partida. El evangelio ellos lo empiezan a enfocar desde un punto, desde un inicio. Dice que vino un hombre con testimonio de Dios, y ese hombre era enviado de Dios. Ese hombre se llamó Juan el Bautista, y ese hombre vino para ser testigo primeramente a la nación donde Jesús iba a nacer, donde el Mesías, que es el Cristo, es el ungido, es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías o el Cristo, es Dios mismo hecho hombre, nacido como hombre. La palabra Mesías, ustedes saben que estas 2 palabras son de dominio
para nosotros en el mundo cristiano. La palabra Mesías es una palabra del hebreo que significa ungido, y también la palabra Cristo es la traducción de Mesías al griego, del hebreo, y ambas palabras, Mesías y Cristo, significan el ungido, o sea, Dios mismo, el enviado de Dios, hecho hombre para poder redimir a la raza humana. Pero los evangelistas dan inicio al evangelio diciendo que el evangelio inicia con el testimonio de un hombre enviado por Dios. Ese hombre se llamó Juan el Bautista, porque referimos en la parte anterior de este mensaje que en la Biblia hay varios personajes que se llaman Juan, igual que hay varios personajes que se llaman Jacobo y Judas también. No solo está Judas el traidor, sino que hay otro apóstol que se llama Judas también, que era de los 12, y hay otro apóstol que escribe la carta universal de Judas, que es hermano en la carne de Jesús también. Entonces, igual en el caso de Juan, hay muchos hombres que se llaman Juan en la Biblia y en la historia inmediata en que se escriben los evangelios. Pero aquí estamos hablando del testimonio de Juan el Bautista. Juan inicia dando testimonio del evangelio de Cristo. Y el mensaje de Juan era: arrepiéntanse y conviértanse. Amén. Ese era el testimonio de Juan. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino se ha acercado. Viene uno detrás de mí. Viene uno detrás de mí, viene otro detrás de mí. Yo les anuncio al que viene detrás de mí, porque desde los tiempos de los profetas antiguos, el último profeta que escribió en el Antiguo Testamento fue Esdras y fue Malaquías. Y en el caso de Malaquías, Esdras y Malaquías, escriben sus libros aproximadamente unos 4 siglos antes del nacimiento de Juan el Bautista y de Cristo. Y en el caso de Malaquías Malaquías decía que iba a venir el Elías otra vez. O sea, que iba a venir Elías otra vez para ministrar al pueblo antiguo. Porque el ministerio de Elías se levantó, el profeta Elías se levantó en tiempos turbulentos en Israel, en un tiempo oscuro, en un tiempo de caos espiritual, en un tiempo de alejamiento de Dios, en un tiempo en que no había interés en adorar a Dios, en un tiempo en que la gente dijo: hagamos a Jehová a un lado y busquemos cada quien cómo hacer nuestra vida. Y como se dice hoy, que cada quien haga su proyecto de vida como bien le place. Y eso llevó al pueblo antiguo, llevó a una oscuridad espiritual. Y en un contexto de idolatría, en un contexto de muerte, en un contexto de alejamiento de Dios, entonces vino el profeta Elías. Y cuando viene el profeta Elías, la misión del profeta era tornar el corazón de la gente a Dios, hacer que la gente volviera su rostro al Señor, volviera su mente, su enfoque al Señor. Y en todo caso, ese profeta encarnó uno de los ministerios más poderosos de los que se tiene conocimiento en el Antiguo Testamento. Entonces, tan poderoso fue su ministerio que Elías, al enfrentarse a los antiguos reyes perversos de Israel, idólatras, criminales, porque mataron a los profetas, el profeta Elías se enfrentó a uno de esos reyes, o a 2 o 3 de esos reyes, pero especialmente a uno, que era Acab, y le dijo: así dice el Señor, no lloverá sobre la tierra hasta que yo lo diga, dice el Señor. Es decir, Dios me dio la autoridad que no lloverá sobre la tierra hasta que yo
lo declare, sino por mi palabra. Y hago la pregunta, porque la crisis que hay espiritualmente el día de hoy es una crisis parecida a los tiempos de Elías. Es una crisis, es un desierto espiritual el que vivimos. Mire, porque hay tecnología. Hoy en este mundo en que vivimos hay modernidad, hay transporte, hay comunicaciones. Todo está a la mano. Usted quiere hablar con una persona en otra nación y usted habla al instante con esa persona. Usted lo ve por un video, esa persona, al instante, por un costo relativamente, digámoslo así, de centavo. Pero todo este mundo en el que nosotros vivimos de avance no significa que el espíritu, que la vida espiritual de la gente esté en mejores condiciones. Es solamente un espejismo, es solamente una cortina de humo, porque el corazón de la gente hoy en día está totalmente alejado de Dios. La gente quiere saber de todo, como los atenienses cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas antigua. Querían oír algo nuevo, querían escuchar algo nuevo, tenían tantos dioses que ellos se interesaban en escuchar algo nuevo. Entonces el mundo de hoy quiere oír de todo, pero no quiere una cosa, no quiere oír el mensaje de Dios, no quiere oír el llamado de Dios. Usted invita a la gente a cualquier lado y a cualquier lado la gente puede ir. Usted lo invita a la iglesia, la gente no quiere ir a la iglesia. Tiene repelente la iglesia. Tiene un repelente. La gente no quiere escuchar el mensaje de Dios en su vida. Entonces, el tiempo de hoy es parecido como cuando Elías aparece ministrando. Uno de los profetas más grandes y más poderosos en el Antiguo Testamento. Y le hago la pregunta. Cuando Elías dijo, no lloverá sobre la tierra, pregunto, ¿llovió sobre la tierra? Señores, se secó, dice la Biblia, toda la hierba. Se secaron los árboles y se secaron las fuentes de agua, porque no llovió 3 años y 6 meses sobre la tierra. Porque la palabra de Jehová decía, por mi palabra, es decir, hasta que yo ordene nuevamente que va a llover, va a llover. Y el objetivo era hacer que el corazón de la gente se tornara a Dios. Y fue tal la maldad en los tiempos de Elías, fue tal la maldad que el mismo profeta tuvo que irse a refugiar en el monte de Dios, porque la gente quiso matar al profeta aún después de ver que Dios había hecho descender fuego del cielo en el monte Oreb. Entonces, tan poderoso es el ministerio de este profeta que cuando Jesús está con sus discípulos y antes de ir a la cruz, dice que Jesús subió a un monte y allí él se transfiguró. Y dice que su rostro se volvió como era su rostro antes de hacerse hombre. Se volvió glorificado, se volvió resplandeciente y se llevó, si no estoy mal, citando mal, se llevó a 3 o 4 discípulos, entre ellos Pedro, Andrés y también Juan. Y se lo llevó Jacobo, creo que estaba allí, para que fuesen testigos de su transfiguración. Y pregunto entonces, ¿quién aparece cuando Jesús se transfigura en el monte? Cuando su rostro se volvió glorioso. Dice que aparecen a un lado Moisés y al otro lado, ¿quién? Elías. Porque los profetas antiguos, después que Elías fue arrebatado al cielo, habían dicho que Elías volvería con la misión de volver el corazón de la gente hacia Dios, porque el Mesías venía al mundo. Entonces, Juan vino, Juan el Bautista, y Jesús, resumiendo, Jesús dice, si ustedes quieren escuchar a Juan, Juan, dice Jesús, es el Elías que había de venir. Es el Elías que había de venir.
Y el mensaje de Juan es bien extravagante, si usted quiere. Es bien excéntrico el mensaje. Porque hoy nosotros tratamos de ser amables con la gente. Hoy nosotros en nuestro mensaje tratamos de no ofender a nadie. Porque Dios mío, si usted dice una frase mal dicha, arde Troya. Es un problema del que nosotros tenemos que cuidarnos. Pero ¿cómo era el mensaje de Juan? El mensaje era víboras. Porque dice que las multitudes venían a Juan. ¿Estoy bien? Las multitudes, es decir, eran hordas de gente viniendo a Juan para ser bautizado. Y Juan se paraba y les decía, bienvenidos, víboras. ¿Cómo están, víboras? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ese era el mensaje de Juan, hermano. Mira, ¿qué tal te parece si hoy damos la bienvenida en la iglesia? Buenos días a todas las serpientes que vienen a buscar a Dios. Ese era el mensaje de Juan. ¿Cómo está, serpiente de cascabel? ¿Cómo están mis corales? ¿Qué tal las cobras? ¿Cómo están? ¿Cómo están las castellanas? ¿Cómo están las mamba negras? ¿Cómo están? El mensaje de Juan era algo parecido. El mensaje de Juan era contundente. Y Juan tenía un glamour muy especial. Porque Juan no usaba de delicadeza, no usaba tal vez la apariencia que nosotros esperamos en un predicador presentable. Yo estoy viendo desde hace muchos y muchos años en el mundo cristiano de hoy que hay pastores, clasifican a los ministros, a los pastores nos clasifican como pastores de bajo perfil, de perfil medio y de perfil alto. Y yo he preguntado, ¿quiénes son los de bajo perfil? Y luego, muéstreme un pastor de perfil medio. Y muéstreme un ministro de la palabra de perfil alto. Y yo he preguntado, ¿y esos conceptos, estimados estudiantes y pastores que ven acá, que nos siguen de nuestras escuelas de enseñanza bíblica del Instituto Bíblico, ¿quiénes son los que hacen esa clasificación de pastores de perfil alto, medio y bajo? Santo Dios amado. Entonces, ¿en qué perfil alcanzaría Juan? Porque su mensaje era ese, víboras. ¿Quién los enseñó? Y llegaban los sacerdotes y los saludaba. ¿Qué tal? ¿Cómo están, víboras? ¿De dónde vienen ustedes? A los escribas, víboras. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a matarme. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y aquellos tipos que eran de perfil alto. Oh, por favor. Eran de perfil alto. Escuchando ese tipo de mensaje, se quedaban de color de humo. Se quedaban estupefactos escuchando el mensaje de Juan. Porque aparte de eso, la apariencia, recuerde que Juan era nazareo. Juan era nazareo. Los nazareos no pasaban navaja en su cuerpo desde nacimiento. O sea que su cabellera era larga. Imagínense ustedes si yo viniese con una gran cabellera a predicar los días domingos. ¿Cuántas cosas dice la gente de uno? ¿Cuántas cosas dice la gente del arreglo de las mujeres, por ejemplo? Pero ¿qué dirían de un pastor con el gran cabello hasta aquí y sin rasurarme la barba y vestido con pelo de camello, un cinturón de cuero y comiéndome un pedazo de langosta montés aquí predicando? ¿Cómo están, víboras? Si cuántas cosas dice la gente de uno, que uno trata de ser, de llegar a la gente. ¿Qué dirían del ministerio de Juan?
porque dice que se vestía, aparte de que él era nazareo, no era desasiado. Una cosa es el desaseo, otra cosa era el voto que Juan tenía. Y Juan no era glamuroso. Juan vivía en el desierto y vino del desierto predicando. Su ropa era de pelo de camello y usaba un cinturón de cuero. Y para predicar no usaba agua fresca, usaba miel de abejas, miel silvestre para predicar y comía langostas en el desierto. Ese hombre vino dando testimonio y ese es de quien Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Es decir, que Juan es más grande que todos los profetas. Pero Jesús dice algo admirable, porque este es el testimonio de Dios sobre Juan. Dice que el que es más pequeño en el reino, o sea, usted y yo, los más pequeños en el reino de Dios, dice que somos más grandes que Juan el Bautista, porque la ley de Moisés era hasta Juan, y de Juan en adelante, ¿qué dice Jesús? Dice que el reino de los cielos, el evangelio es anunciado a partir de Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿por qué digo todo esto? Juan es el Elías que había de venir. O sea, escúcheme, Elías vendrá 3 veces. Vino una vez en el Elías del Antiguo Testamento y venía Elías antes de Jesús, del Mesías, y vino en la persona de Juan, pero también Elías regresará al mundo. Vendrá otro Elías. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, dice que vendrá en el tiempo del fin por tercera vez alguien con el espíritu de Elías. Elías testificará. E igual que Juan el Bautista, que era el Elías, el segundo Elías, dice que el Elías que vendrá como testigo al mundo, también matarán al Elías que habrá de venir. Porque no es posible que un profeta no muera. Todos los profetas de Dios y los hombres de Dios que somos enviados al mundo, padecemos tribulación, padecemos persecución. Y el Elías que vendrá también padecerá persecución, pero Elías vendrá. Y Elías vendrá muy pronto, porque el tiempo en el que nosotros estamos es un tiempo caótico. Es un tiempo de crisis espiritual. Eso es un alejamiento de Dios. Y hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos la plena convicción que Jesús viene muy pronto. Amén. Y juntamente con Jesús, igual que en su primera venida, vino el segundo Elías. Juntamente con Jesús también vendrá el tercer Elías para testimonio al mundo. Punto y aparte. Quizá haya mucha interrogante respecto a eso. Punto y aparte, detengamos allí. Volvamos a Juan, Marcos capítulo 1. ¿Qué era en sí el ministerio de Juan? Juan decía esto, a ver si logro su atención. Juan decía esto: después de mí viene uno. Diga conmigo, viene uno. Viene uno. Otra vez, viene uno. ¿Quién era el que decía, después de mí viene uno? ¿Quién es el uno que venía? O sea que el mensaje de Juan señalaba hacia el que venía después de él. Cuando usted lee el Evangelio en el Nuevo Testamento, los demás apóstoles dicen y refieren a Juan, que Juan dio testimonio diciendo, después de mí viene el que yo no soy digno, del que yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su sandalia. No soy digno, decía. O sea que el mensaje de Juan era, no soy yo, sino es el que viene después de mí. El mensaje de Juan era, no me miren, decía Juan, no soy yo, es el que viene después de mí. Mi misión es mostrarle al que viene después de mí. ¿Qué dice su Biblia en el Evangelio de Marcos? Porque yo lo bautizo con agua,
Pero después de mí viene el que bautiza con el Espíritu. Él lo llenará, mejor dicho, del Espíritu, porque Jesús es el dador del Espíritu. Así es que el testimonio de él fue: vean hacia el que viene después de mí. En otras palabras, a ver, por favor, si logro su enfoque. El enfoque de Juan era hacia el que venía después de él, porque dice Juan, él es más grande que yo, porque él es antes que mí. Y yo no soy digno, decía Juan. Yo soy solamente la voz que clama en el desierto. Porque en la parte 4 de este mensaje insistimos en la pregunta que le hicieron a Juan. En realidad fueron dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y él dio testimonio y categóricamente dice: yo no soy. Yo no soy el Cristo, yo no soy el enviado. Viene uno después de mí. E insistieron. Y entonces, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Elías? Probablemente si él hubiera dicho: soy el profeta y soy el Elías, él no hubiese mentido. Él hubiera dicho la verdad. Y les digo, si él hubiera dicho: yo soy más grande que Moisés, él no decía mentira. Él estaba diciendo la verdad, pero quizás lo hubieran apedreado allí mismo y lo hubieran matado, ¿verdad? Porque era tal la ignorancia y el fanatismo de aquel entonces, y parece el mismo de hoy, ¿verdad?, que hubiesen matado inmediatamente a Juan. Entonces dice: yo no soy el Cristo, no soy el enviado, no soy nada de eso, no soy un doctor, no soy un profeta, no soy un apóstol, no soy nada de eso. Yo soy uno que clama a su vida, clama en el desierto de su vida: enderecen el camino del Señor. En otras palabras, Juan no enfocó hacia sí mismo. Juan enfocó hacia Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y nosotros tenemos que enfocar hacia Jesús, porque si nosotros enfocamos hacia Jesús, entonces el Espíritu se va a encargar de glorificar a Jesús en nuestra vida. No mire que entonces el apóstol insiste y dice eso que nosotros conocemos muy bien, y que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, en nuestra vida, hermanos y hermanas, en nuestra vida hay tres testimonios. Nosotros necesitamos el testimonio de Dios en nuestra vida. Pero a mí me llama la atención el hecho de que en el caso de Juan y de Jesús, eran hombres profundamente humildes. No eran hombres jactanciosos, especialmente hablando del tema de Juan. Él no señalaba hacia sí mismo. Llegó un momento en su ministerio en que vinieron otra vez los líderes religiosos y le dijeron: el que tú bautizaste, el que tú dices que es el enviado, hace mayores cosas que tú, bautiza más gente que tú, y la gente que antes venía a ti, viene también, toda está viniendo del que tú hablaste. Vea que el enemigo es muy sutil. El enemigo no ataca frontalmente, no ataca como estábamos compartiendo ayer en la escuela bíblica. El enemigo no ataca diciendo: soy un monstruo, aquí estoy, soy el diablo. No, el enemigo es muy sutil, muy sutil. Y el enemigo vino a través de los líderes religiosos y le dicen a Juan: el que está atrayendo más gente es tu discípulo.
En otras palabras, no siente celo, lo vas a dejar que siga creciendo su ministerio, lo vas a dejar hacer lo que él quiere, vas a permitir que todos te dejen solo y que tu discípulo se lleve toda la gente que te seguía. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? El enemigo es muy sutil. El enemigo, cuando vino a la mujer, no le dijo: soy el diablo, te vengo a tentar. ¿Verdad que no dijo eso? Uy, soy una serpiente. Porque la serpiente no era horrible. La serpiente hablaba, la serpiente era de bellos colores, tenía extremidades, era muy linda. Dice la Biblia que era muy inteligente, era muy bonita, muy atractivo, un animal, una mascota muy preciosa. Y la conversación con la mujer, cuando comienza a hablar con la mujer no sale gritando, porque a ver, ¿qué tal? Usted, si hay una serpiente en el patio y la serpiente le dice: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su reacción? Yo estoy seguro que todo el vecindario oiría el grito y usted saldría corriendo. Pero eso no pasa con Eva. ¿Por qué? Porque como los animales hablaban y ella compartía esa comunión con los animales, la serpiente se acerca sutilmente y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Y no era eso lo que Dios había dicho, ¿o sí? Porque Dios lo que había dicho era: no comas de uno. Pero el diablo, porque el diablo estaba en la serpiente. El diablo, el enemigo, sutilmente se acerca y hace una pregunta distorsionada para sacar el chisme, para hacer la conversación. Y ya te diste cuenta que el fulanito no ha venido a la iglesia y la fulanita no ha... Y viste que está un poco gordita. ¿Qué será? Siempre el enemigo es muy sutil. En el caso de Juan, vino con mucha sutileza. Él atrae más gente que tú. ¿Cuál es la respuesta de Juan? Todos los hombres y mujeres de Dios verdaderamente son gente humilde. No es gente jactanciosa, no es gente pesimista, es gente humilde. Y cuando viene esta cuestión a Juan, él dice algo que todo cristiano debe entender. Todo cristiano quiere tener la manifestación del Espíritu de Cristo en su vida. Todo cristiano, el anhelo es ser lleno del Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es la clave de ser lleno del Espíritu de Cristo? La palabra te da la clave. Juan da esta respuesta en Juan 3:30 y dice esto: es necesario que Él crezca y que yo mengue. En otras palabras, que yo sea menos, mi yo sea menos y que Él sea más. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Usted se da cuenta de algo, que la tendencia de hoy es que miren hacia mí, hacia mí. Por eso me llama poderosamente la atención. Pastores de bajo, de medio y de alto perfil. Digo, yo me quiero quedar mejor sin esa definición, porque yo igual no he sido glamuroso. Yo no he sido, por ejemplo, glamuroso con los carros. Debes entender una cosa, que el carro que yo tuve casi toda mi vida fue un Herbie, fue un Volkswagen. Digo un Herbie por la razón de la película. Y yo estaba súper satisfecho con el Herbie, satisfecho con ese Herbie, casi toda mi vida. Porque lo que yo necesitaba no es que la gente me viera, lo que yo necesitaba era medio de transporte, no darle gusto a la vista de la gente.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y digo, eso solamente encaja en mí. A mí me gustaba el Herbie y yo tranquilo con el Herbie. Usted quiere uno del año, tranquilo. No hay ningún problema. Tenga paz en su corazón. Eso solo encaja nada más en personas como mí. Nada más, punto y aparte. Entonces yo me quedo sin esas definiciones. Porque igual que Juan, e igual que lo que la palabra de Dios dice, yo no quisiera que enfocar hacia mí. Yo quiero enfocar en mi vida hacia la persona de Jesús, porque en la forma como enfoquemos hacia Jesús, en esa forma el Espíritu glorificará a Jesús en nuestra vida y nos llenará y se incrementará la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero ir a la última parte de esto y referimos Marco 1. Ahora vamos a ver Juan, primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo número 5. Hay una discusión. Hay una discusión sobre Juan capítulo 5. Primera de Juan, perdón, capítulo 5. Déjeme ubicarme, permítame por favor, en el texto. Primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 5, del verso 6 en adelante. Tiene en la Biblia de Reina, tiene un título, se le ha puesto un título allí. ¿Cuál es el título? En su Biblia. Tal vez usted tiene otra versión, o si usted está viendo en una versión electrónica, probablemente cambie el título. Pero en la Biblia de Reina, la traducción de Reina tiene el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu. Déjeme decirle algo, por favor. En su vida y en mi vida necesitamos el testimonio de Dios. Diga conmigo el testimonio de Dios. Ok, Juan vino dando testimonio porque él era enviado de Dios. Pero Jesús dice esto: yo no recibo, es decir, mi vida no está basada en el testimonio de los hombres, sino que mi vida está basada en el testimonio de Dios. Amén. Otra vez, Juan dio testimonio de Jesús, pero Jesús dice, yo recibo en mi ministerio, o sea, la aprobación en mi ministerio, yo lo recibo de Dios, del testimonio de Dios, porque el testimonio de Juan era el de Dios. Y cuando Juan bautizó a Jesús, vino una voz del cielo que dijo, este es mi hijo, oigan a él, oigan a él. Y ese es el testimonio de Dios, que él ha dado vida por medio de su hijo, que la vida está en su hijo. Y el que cree en el hijo tiene vida. Y el que rehúsa creer en el testimonio que Dios ha dado del hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuche nuevamente, por favor. En su vida usted necesita el testimonio de Dios. Y en su vida siempre habrán 3 testimonios. Por favor, escuche. 3 testimonios en su vida. Siempre habrán 3 testigos. Por eso dice la Biblia, Jesús dice, todo asunto conste en boca de 2 o de 3 testigos, dice la Biblia. ¿En boca de quién? De 2 o de 3 testigos. Y dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, dice el Señor, acerca de cualquier cosa que pidan,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hablando del poder del testimonio. Hay 3 testigos en la vida de nosotros. Amén. Pero el testimonio del Espíritu siempre tiene que estar presente en nuestra vida. ¿Por qué Satanás, por qué el enemigo ha atacado ferozmente la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios habla del testimonio de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué el enemigo ha atacado especialmente textos como el Evangelio de Marcos capítulo 16? Usted escucha en años recientes, usted miraba los documentales en televisión, en las cadenas internacionales, hablando en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hoy usted tal vez no ve eso porque hoy a través de las redes usted escucha todo el cuestionamiento que hay sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla del testimonio de Dios en nuestras vidas. Entonces se dice que el versículo 7 de Primera de Juan 5 no está en la Biblia. Y francamente les digo, no sé quiénes son los superdotados en su coeficiente intelectual que han permitido que Satanás esparza esta idea en el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol dijo que vendrán tiempos en que se dará oído a doctrinas de demonios. ¿Sabe que los demonios pueden inspirar doctrina? Sí, Señor. Pueden inspirar doctrina. Los demonios pueden hablar y pueden inspirar doctrinas. Y una de esas es el ataque feroz a lo que la palabra de Dios dice, porque el enemigo sabe el poder que hay en el testimonio del Espíritu en la vida de un creyente. Escuche, verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Ok? ¿Por qué dice el apóstol agua y sangre? Cuando Jesús fue puesto, inmolado en la cruz, el soldado abrió el costado. Hoy la canción, por cierto, una canción olvidada en el cuerpo de Cristo, y qué bueno que los hermanos reviven la canción, porque canciones como esta enfocan hacia el Redentor, no enfocan hacia el cantante ni enfocan hacia el mundo del arte, enfocan hacia el que pagó el precio, hacia nosotros. Usted escucha hoy el mundo de la música cristiana. ¿Y qué música es esa? Música para ser vendida. Pero música que en su mayoría no enfocan hacia el que pagó el precio por nosotros. Bendito el Señor. Aquí perdí popularidad con el video. Padre mío, qué mundo el que vivimos nosotros. Qué tiempos más peligrosos los que nosotros vivimos. Las radios cristianas, los medios de comunicación cristiana, suenan música el 90% enfocada hacia el cantante o enfocada hacia la venta o hacia el arte y no enfocado hacia el Redentor. Música indefinida produce gente indefinida. Dime qué oyes, te diré lo que crees. Dime qué oyes, te diré lo que crees. Si mi corazón está lleno de gasolina, yo voy a querer
transmitir gasolina. Dame más gasolina. Si en su corazón está el Espíritu, usted va a irradiar a otro del Espíritu, de lo de Dios. Es por eso que el enemigo ataca sutilmente, pero ferozmente nuestra vida. Escuche, por favor. Cuando el soldado abrió el costado del Señor, ¿qué salió? Dice el evangelista. Porque eso lo escribe el que lo vio. Eso no lo contaron. No es que oí, que dicen. No, eso lo escribió quien lo vio. Dice que el soldado probó a ver si estaba muerto. Y abrió el costado. Cuando Jesús se levantó de la muerte por sí mismo, le dijo a Tomás, porque Tomás había dicho, si yo no pongo mis dedos donde estuvieron en sus manos los clavos, y vaya, críticos, quieren oír, críticos, los críticos, esos agnósticos, esos señores que salen hablando en miles de videos que Cristo solo fue colgado del madero. Cristo le dice a Tomás, en mis manos puedes meter tu dedo. Toca. Quiere decir que fue traspasado en las manos. Perdón. ¿Qué van a saber ustedes, eruditos, de la vida del Espíritu? Ustedes son eruditos, ustedes no saben nada de la vida del Espíritu. Ustedes son intelectuales. Si algún erudito ve esto, ahí me disculpa, porque ustedes no saben nada de la vida del Espíritu. Ustedes son eruditos nada más. Lean la Biblia. La Biblia dice, mete aquí tus dedos en mis manos. Y le dijo a Tomás, mete tu mano en el costado. Porque Tomás había dicho, si yo no veo, si yo no veo, no miro, hasta no ver, no creer. Y entonces Jesús se apareció, se puso en medio de ellos y le dice, prueba, toca, pon aquí. Se abrió su vestido. Mira dónde abrió la lanza. ¿Qué salió cuando el soldado salvaje, despiadado y cruel, abrió el costado? ¿Qué salió? Sangre y agua. Hoy se dicen tantas cosas de Jesús, tanto que se dice de Jesús. Los musulmanes dicen que fue un profeta. Fue un profeta. Otros dicen que fue un maestro. Nada más. Un maestro. El budismo piensa que fue un iluminado. Pero ¿quién era Jesús? Es Dios el que da testimonio y dice, este es mi hijo amado. A él tienen que escuchar. Salió sangre y agua, porque él no era una imagen. Él era un humano como nosotros. El mensaje más profundo en la Biblia es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, que vino a su pueblo, a su gente, y su gente lo mató. O sea, que Dios se hizo hombre para redimir a su pueblo y el pueblo de Dios mató a su Dios en la persona de Jesús. Ese es el mensaje de la Biblia.
Y si no es que era Dios, la historia fuera diferente, pero como era Dios, se levantó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre y puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El testimonio. Entonces Juan dice, Él vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Lo quiere traducir? El agua es la palabra, pero el agua también demuestra que Él era humano. Y la sangre es el precio que se pagó por nosotros, por el pecado del mundo. Ahora escuche, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los tres testigos en el cielo? Esta es una de las discusiones más grandes que hay en el cristianismo. Las Biblias actuales omiten este texto. Pero ¿quién es el mayor testigo en su vida? En el cielo hay tres testigos nada más. Y luego dice el verso siguiente, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles son los tres testigos en la tierra? El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Escuche, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio de Dios. En su vida está el testimonio de la palabra, está el testimonio del agua, está el testimonio de la sangre y está el testimonio del Espíritu. Y en el cielo, en los cielos, está el testimonio de los tres. Sin el testimonio de Dios, nosotros no podemos ser usados por Dios. Porque es el testimonio de Dios el que nos llena del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es decir, nuestra vida está basada en lo que Dios ha testificado acerca de nosotros. Y el testimonio está en Jesús. Esto es uno de los puntos más sencillos, pero a la misma vez más vitales en la vida de un creyente. Porque los versos que siguen dice, el que cree en el Hijo, ¿cuántos creen en el Hijo? El que cree en el Hijo tiene el testimonio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces usted va a ver, hermano, hermanas, estudiantes, pastores, que el testificar de Jesús, el testimonio de Jesús, es la base para que el Espíritu de Dios a nosotros nos llene, nos utilice y se incremente la presencia del Espíritu. Quiero ir al Romanos capítulo 8 y el verso 6. Ahí en Romanos 8, 6. Por favor, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria a Dios. Entre más nos enfocamos en lo terrenal, más estamos conectados a un espíritu de muerte.
entre más nos enfocamos a la vida del Espíritu, recibimos vida de Dios. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son, hermano? Dice su Biblia, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted sigue leyendo, usted va a ver que en el versículo 10 sigue hablando del Espíritu y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. En el verso 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios. Porque es el Espíritu el que glorifica a Jesús en nosotros. Ok, me detengo ahí. Tiempo agotado, solamente quiero referir Job capítulo 28. Job 28. Job es el primer libro escrito de la Biblia, juntamente con el Génesis. Job 28. El escritor del libro de Job es también Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. El libro de Job. El libro de Job es un diálogo, como hemos referido, un diálogo entre Job y sus 3 amigos o sus 4 amigos y un debate. El libro de Job es un debate entre estas personas, incluyendo Job y Dios mismo. Y también el libro de Job es como una obra teatral. Es una obra de teatro, por supuesto magistral y genial, en forma poética. En el capítulo 28 del libro de Job y el verso 6, note bien que Job está hablando aquí, no los amigos de Job, ni el enemigo está hablando aquí, está hablando Job. Y dice Job, claro, son palabras que Dios puso en Job. Y son palabras inspiradas por el Espíritu. ¿Todavía están aquí, hermanos? El libro de Job 28, verso 6. Y esto es inspiración del Espíritu. Y dice, ¿lo logró encontrar? Lugar hay cuyas piedras son zafiro. Y la tierra es de oro. ¿Ha visto ese lugar usted? Ese lugar no existe. Aquí Job, que está actuando como un profeta inspirado por el Espíritu, está hablando unas palabras que el Espíritu está poniendo en su boca. Porque ¿qué dice el gran principio? Que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y Job aquí no está alucinando. Job está hablando palabras del Espíritu. Entonces, lo que él dice es, hay un lugar cuyas piedras son zafiro y su tierra es de oro, sus polvos de oro. Hay una senda que nunca jamás la ha visto una ave, ni el ojo de un buitre la vio. ¿Dónde está esa senda? Nunca la pisaron animales fieros. O sea, nunca una fiera ha pasado por esa senda. Ni un león jamás la conoció.
¿De qué está hablando Job aquí? ¿De qué está hablando esta palabra profética? ¿Cuál es esa senda? Esa senda no está en ningún paraíso en el mundo. Eso no es el jardín del Edén. Esa senda, para los que tienen oído y pueden oír, y quienes tienen oídos espirituales, esa es la senda del espíritu. Porque en la senda del espíritu, el enemigo que anda como león rugiente no te puede encontrar. Y el buitre, el ojo del buitre, ¿qué es el buitre? Esos que ve usted volar, esas grandes aves negras que ve volar, que son carroñeros, ese es el buitre. Pero esta senda dice que el buitre nunca la ha visto. ¿Qué senda es? ¿Por qué habla del buitre? Porque el buitre es una ave inmunda, ¿sí o no? El buitre es una ave inmunda. El buitre nunca ha visto esa senda. O sea, jamás la puede contaminar. Ahí no puede vomitar un buitre. No puede asentar sus garras inmundas. ¿Qué son los buitres? Aquí está hablando de demonios. Los demonios no pueden saber dónde está esa senda. El ave nunca la ha visto. Ahí no puede cazar un ave. El cazador no la puede ver. El enemigo no sabe dónde está esa senda. ¿Cómo haya esa senda? ¿Cómo usted se mete en esa senda? Eso no es que se va a ir, repito, a una isla y que usted ahí nadie lo va a encontrar y que se va a la montaña y que se va a un paraíso. No, esta es una senda que el mundo no conoce, como dice el canto antiguo. Es la senda que el enemigo no sabe dónde está. ¿Dónde está esa senda? El enemigo no sabe. Esa es una senda que usted la puede conocer. Y esa es la senda donde el Espíritu de Dios te puede llevar y te puede guiar. Quizá ustedes han leído innumerables veces el libro de los Salmos y han leído aquello que dice: como el ciervo brama por las corrientes de la agua. Literalmente dice: brama por las corrientes de la agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y por qué? Claro, nosotros entendemos que el venado, que es el ciervo, brama o clama por la fuente de la agua porque le da sed. Y sí, es verdad. Pero cuando usted lo lleva más allá, lo que pasa es que si el ciervo, el venado, se logra meter en un río, el perro del cazador no puede seguir la huella en el río. No es posible oler la huella del ciervo. Entonces, el ciervo se tira a un río, no hay manera en que los perros lo puedan alcanzar, detectar, no hay forma. No hay rastreador y no hay técnica que valga para poder detectar su huella allí. Entonces ya usted se dio cuenta por qué dice Jesús: el que en mí cree, de su interior brotará un río de agua viva. Porque claro, hay dos formas de caminar. Usted puede caminar en dos planos. Usted puede caminar en el plano natural o puede caminar en el plano del espíritu. Nadie puede decir: yo voy a caminar en el plano intermedio. Y no me vayan a decir que hay perfil bajo, perfil medio y perfil alto de andar en el espíritu. Porque ¿quiénes serían los de perfil bajo? Los de perfil alto, los de perfil medio. No, solo hay dos maneras de caminar del creyente: o el perfil físico o el perfil del espíritu.
En el perfil físico todos andamos. Y en diferentes perfiles, ¿verdad? Pero el perfil del espíritu, ese es otro tema. El perfil del espíritu es la senda de Job. El nivel del espíritu es el río del ciervo, del venado. Ese es el río de Dios. Si usted se mete en el río, el enemigo ahí no lo puede hallar. Allí en ese río, en esa senda hay paz. En esa senda hay amor, hay gozo, hay provisión. Allí hay fe, hay fidelidad, hay mansedumbre, hay dominio propio, hay bondad de Dios. Ahí está el fruto del Espíritu. Y ese fruto es perenne, ese fruto no tiene época, ese fruto tiene 12 frutos en el año. El apóstol dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánto tiempo usted dedica al Espíritu? ¿Cuánto tiempo? Usted invierte tiempo en la palabra. Usted se toma un tiempo con Dios continuamente. Usted usa tiempo para concentrarse, para meditar, para reflexionar. Usted usa tiempo en orar. Usted usa tiempo en venir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo usted viene a la iglesia? No ve, pues si usted lo ve en términos matemáticos, tenemos un culto de 2 horas y media y a las 12, por cierto, ¿verdad? Apurémonos, porque el video está corriendo. Apurémonos. 2 horas de servicio. Y tenemos 7 días en la semana que lo usamos para todo. ¿No es así? ¿Cuánto tiempo usted dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo usted invierte en el Espíritu? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo usted se ocupa de lo de Dios en su vida? Gloria al Señor. 2 niveles. Nivel de la carne y nivel físico y nivel del Espíritu. Yo quiero la senda del Espíritu. Yo quiero, aunque sea, ver un poquito de la senda de la que habla Job. Yo quiero, porque mire, si usted se logra meter, aunque sea un instante en la senda de Dios, un instante que se meta ahí, el satélite del enemigo, el GPS del enemigo, no lo puede detectar ahí, porque allí él no puede encontrar cuando usted está en el mundo de la paz, en el mundo de protección. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Muchas gracias a quienes nos han visto y han seguido. Gracias por su amabilidad. Que Dios les bendiga. Démosle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso.